Bueno, nos ponemos de pie, hacemos una oración. Si no llega el sonido al fondo, se acercan un poco. Si no se escucha bien, me avisan, por si tienen que acercar el micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos. Amor de Dios, consúmenos. Por el buen camino guíanos. María, Madre nuestra, socórrenos. Con Jesús bendícenos. De todo mal, de toda ilusión y de todo peligro, presérvanos. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. Santos Pastorcitos de Fátima, Ruega por nosotros. pueden sentarse. Hemos comenzado en estos primeros sábados de cada mes un ciclo de charlas y pláticas sobre los mandamientos. Comenzó hace un ratito el Padre Faustino con el primer mandamiento, la primera parte del primer mandamiento, y a mí me toca esta segunda parte del primer mandamiento. El mandamiento más hermoso, más grande, que resume todos los mandamientos de la ley de Dios. Cumplir el primer mandamiento es cumplir todo. Como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestra vida, al final de nuestra vida, nos van a pedir cuenta del amor a Dios y el amor al prójimo. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cada mandamiento podríamos decir que tiene algo positivo, aquello que tenemos que hacer, y algo, una parte negativa, ¿no? Aquello que nos prohíbe. En particular, el primer mandamiento tiene mucho o todo, casi todo de positivo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. En toda la vida tenemos que podemos ejercitarnos en el amor a Dios. Aunque lleguemos a la cumbre de la santidad, el amor puede ir creciendo más y más. El límite es amar sin medida. El límite del amor, decía San Pablo Santo, es amar, creo que San Bernardo. El límite del amor es amar sin medida, sin límite. Especialmente nos basamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un tesoro bastante escondido, porque creo que es poco conocido, si bien es un tesoro que está al alcance de todo el mundo. Es un gran regalo que Dios nos ha dado, como saben ustedes, publicado así en 1992, tiempo de Juan Pablo II. En él trabajó mucho Benedicto XVI, luego Ratzinger, luego Benedicto XVI, Papa, y que poco tiempo después se publica el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado tiempo después. Especialmente es obra de Benedicto XVI, que es en definitiva un resumen del Gran Catecismo. Compendio, ¿no? Lo dice el título. El Catecismo de la Iglesia Católica es bien extenso, está dividido en numerales, como ustedes saben, son más de 2.800 numerales. El compendio tiene casi 600 y está compuesto en forma de preguntas y respuestas, como antiguamente, ¿no? Los catecismos, por ejemplo el catecismo de San Pío X, en forma de preguntas y respuestas. Dos tesoros, ¿no? Pues nos basamos en particular en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio, que citan permanentemente la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia,
textos de la tradición, de los santos, un texto riquísimo para leer, conocer nuestra fe, profundizarla, para meditar, para llevarlo a la oración. El catecismo, permítanme como resumen inicial, está dividido como en 4 grandes partes, como tradicionalmente así era. La parte primera es que tiene que ver con la fe, la profesión de fe. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. 4 grandes partes del catecismo que responden a 4 preguntas. ¿Qué tenemos que creer para salvarnos? Pues primera parte, la fe. Allí se trata especialmente del credo. Allí está compendiado lo que tenemos que creer para llegar al cielo. La segunda pregunta es, ¿qué tenemos que recibir para llegar al cielo? Es principalmente obra de Dios. ¿Qué tenemos que recibir? Pues los sacramentos, vehículos de la gracia. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano, trata sobre los sacramentos, cada uno de los sacramentos. La tercera parte responde a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que cumplir para llegar al cielo? ¿Cuál es el camino? Pues los mandamientos. Allí se va desglosando cada uno de los mandamientos. La vida en Cristo. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué tenemos que orar? Tenemos que rezar para llegar al cielo. Ciertamente, como decía San Alfonso, el que reza se salva y el que no reza se condena. ¿Qué tenemos que rezar? Pues allí la cuarta parte trata sobre la oración cristiana. Pues los mandamientos están encuadrados entonces en esa tercera parte. Lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que cumplir para llegar al cielo. Puntos del catecismo, numerales del catecismo, de esta tercera parte, del 1691 al 2557. Y en particular, el mandamiento primero está ubicado en la segunda sección, capítulo primero, artículo primero, 2084 y siguientes. Padre Faustino, escuché que estaba citando ahí 2086, no sé, bueno, esa primera parte del primer mandamiento. Él más bien le tocó la parte más positiva, no tocó todos los temas, así que ustedes pueden ir al catecismo a completar lo que dijo el Padre Faustino. Esa primera parte positiva, amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que ver con la fe, con la esperanza, con la caridad, ¿no? Especialmente con la caridad, que supone la fe y la esperanza. No podemos amar a Dios si no tenemos una comprensión recta de quién es Él, ¿no? Nuestra fe. Pues allí habla de la fe, de la esperanza, de la caridad, en lo que es la adoración. No sé si el Padre tocó ese tema, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas significa también adorar a Dios como el que es. Incluye la oración, el deber de orar, si bien esa parte se toca en la última, ¿no? Parte del catecismo, pues tiene que ver con el primer mandamiento. Si amo a Dios, pues tengo que tratar con Él. Pues la oración se toca ahí brevemente, lo que es el sacrificio también. Si Dios es Dios, yo soy una criatura, pues le ofrezco todo. Toda la creación le pertenece. No me apropio de nada, ¿no? De ahí el sacrificio, ¿no? Ofrecerle a Dios algo valioso, ¿no? Que significa una renuncia para mí. También se toca el tema de las promesas y de los votos. Creo que el Padre no ha tocado esos temas, porque hay mucho material allí en el catecismo. También al final se toca lo que es la libertad religiosa y el deber público de ejercer nuestra fe. No es algo solamente privado, como nos quieren hacer creer muchas veces. La religión es algo privado, no es un deber público, ¿no?
somos una comunidad, somos hijos de Dios, a Dios le corresponde ese culto público, no solo privado, sino también público. Bueno, así a vuelo de pájaro dije grandes cosas que pasamos por alto, que ustedes pueden ir ahí, 2084, el siguiente, para leerlo, para meditarlo. Señala también algunos pecados contra la fe, el catecismo, no me voy a detener en eso. En particular, contra la fe hay dos cosas posibles, que engloban todas. La duda voluntaria, dudar positivamente de Dios o de las verdades que Dios ha revelado, o por defecto la incredulidad, que no cree, peca por defecto. Con relación a la esperanza hay también dos desórdenes, ¿no? La desesperación y la presunción. Bueno, no toco esos temas, ahí lo pueden leer. Y contra la caridad también está la indiferencia, lo mismo, la ingratitud, pecado muy frecuente, muy común, la ingratitud. La Virgen en Fátima se queja, Dios mismo allí en Fátima, de los pecados de ingratitud. Tanto hemos recibido de Dios, no agradecemos. La tibieza, la asedia y, como máximo, contra la caridad, el odio a Dios. Eso es más propiamente diabólico, pero también existe entre los seres humanos, ¿no? El odio a Dios. Ahora sí me voy a detener un poquito más en la parte que me toca a mí. Puntos 2110 y siguiente. Numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, 2110 y siguientes, que responde más bien a esa parte, esa expresión del Antiguo Testamento en relación al primer mandamiento, que lo encontramos en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y también el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, siguientes: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Vuelve a repetir eso del Éxodo. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Leo el numeral 2110. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo, que manda amar a Dios sobre todas las cosas, que prohíbe honrar a otros dioses distintos del único Dios revelado. Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y en la plenitud con Jesucristo, pues honrar a otro Dios, poner a otra cosa, a otra persona, a otro ser en lugar de Dios, es pecado contra el primer mandamiento. Proscribe, dice el texto, la superstición y la irreligión, como que dos grandes cosas. La superstición y la irreligión. Vamos a ver qué significa eso. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión, hablando de la virtud de la religión. Está relacionada con las virtudes teologales y que regula especialmente esa actitud que tenemos hacia Dios, como un deber de justicia hacia Dios. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. En muchas virtudes hay un defecto y un exceso. Es un caminito que tiene como dos precipicios, ¿no? Para un lado y para otro. Podemos caer por defecto
el exceso, el pecado. Pues por un lado está la superstición y por otro lado está la irreligión, por defecto, ¿no? Carecer de esa virtud de la religión, ¿no? Por supuesto que ahí no se ama a Dios. La superstición lo trata en 2111. Algo muy común, muy frecuente, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Muchos católicos caen en el pecado de superstición. ¿Cómo define el catecismo la superstición? La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Hay un sentimiento religioso y hay que realizar ciertas prácticas. Pues la desviación de eso constituye la superstición. Es muy común la cintita roja, ¿verdad? A todo el mundo tiene no sé si todo el mundo, pero creo que ustedes ninguno. La cintita roja y así inofensivamente, no, bueno, para proteger al niño, para lo que sea, mal de ojo y lo que sea. Mucha gente cae en eso es superstición. Dios nos protege. ¿Cómo nos va a proteger la cintita roja? ¿No? Que por supuesto no está bendecida, no tiene nada que ver con un sacramental de la iglesia. Eso es pecado de superstición. Puede ser que la persona ignore que sea pecado. Mucha gente en la ignorancia puede ser que no esté pecando propiamente, ¿no? Pero bueno, podemos ayudar, corregir, ¿no? Y eso sucede con frecuencia aquí, con mucha caridad, con mucha prudencia, ¿no? Oye, eso está mal, espérate, quiero proteger a mi hijo, ¿no? Pasito a pasito. O en los ojitos. No sé el origen de esos ojitos, pero bueno, hay muchas personas que llevan esos ojitos. No sé qué significa, pero yo le digo a la gente, sé que es superstición, ¿no? Es algo supersticioso. Le digo, son ojitos, ¿verdad? Sí. ¿A quién le está dando usted permiso para que la observe? ¿No? Así les digo yo. ¿Viene de Dios? ¿Eso viene de Dios? No, dicen. No. Pero ¿y entonces a quién le está dando permiso para que la observe? Al de abajo, ¿verdad? Ah, sí, entonces no, se lo quitan enseguida, ¿no? Pero es superstición, se mete así como moda, ¿no? Y como eso hay infinidad de cosas supersticiosas, como falsos sacramentales o actitudes, hay mil cosas, ¿no? Desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Pero dice lo siguiente: puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Con la cintita roja, con los ojitos, no nos dirigimos hacia Dios. Pero dice, puede afectar también la superstición al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Cosas buenas que van dirigidas a Dios, que son legítimas, es bueno usar un rosario, usar una medalla de la Virgen, un crucifijo, es algo bueno, y algunas cosas son necesarias. Pero con algo desviado, ¿no? Atribuirle una importancia mágica, es decir, llevar una medalla como si fuera un amuleto. Yo creo que eso también hay mucho, ¿no? Es cierto que una medalla de la Virgen me protege, pero si yo la uso como un amuleto y no importa nada la disposición interior mía o mi devoción a la Virgen, ¿no? Si no me ayuda ese sacramental a vivir mejor mi fe, mi oración, mi unión con Dios, si no me acerca a Dios,
pues puedo caer en usar algo de manera mágica. Sin juzgar a, no sé, hay deportistas que a veces usan, no sé, un rosario y meten un gol y casi como un amuleto, digamos, ¿no? Habría que ver cómo es realmente su fe. Digo, sin juzgar a nadie en particular, tal vez lo hacen con mucha fe y el Señor también los premia en eso, no lo sé. Pero, dice el catecismo, podemos caer en eso. Con los sacramentales, ¿no? Aquí es común bendecir y mucha gente viene buscando especialmente los sacramentales de agua, aceite y sal. ¿Puede usarse mágicamente? Claro que sí. ¿Cómo regulamos eso? Pues habrá que enseñar, habrá que corregir. La tentación es prohibir todo eso. Quedan privados los fieles del uso bueno de los sacramentales, porque tal vez se pueda usar de manera supersticiosa, puede ser, pero bueno, en todo caso hay que catequizar y usar bien de los sacramentales y demás. Y cualquier práctica, ¿no? Religiosa. Atribuir su eficacia, otra frase del catecismo, atribuir su eficacia, la del uso, por ejemplo, de un sacramental, a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Así de simple. Hace referencia incluso a oraciones. Puedo estar recitando una oración así como hacen curanderos y brujos, recitan hasta en otro idioma, ni saben lo que están diciendo. Evidentemente que es algo hecho en forma mágica, que no tiene nada que ver con la disposición, con la fe, ¿no? Estamos pidiendo a Dios la protección. Que esa gracia pueda pasar a través de un sacramental, buenísimo, sí. Así es, ¿no? Somos carne, espíritu y cuerpo, ¿no? Nos hace falta el ver, el sentir, el tocar, abrazarnos a un crucifijo a la hora de orar, ¿no? Defendernos del ataque del enemigo. Pero lo más importante es lo interior. Podríamos tener 1000 medallas y todas las que existen y estar lejos de Dios, ¿no? Estoy protegido, puede decir alguno. Y no. Y alguno podría no usar ningún sacramental y estar con una debida disposición interior y más protegido que cualquier otro. Hay como un equilibrio en esas dos cosas, ¿no? Una cosa tiene que ayudar a la otra. El catecismo cita al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, cuando el Señor recrimina a los fariseos que así quisquillosamente ponían el acento en algunas prácticas, pero el corazón estaba lejos de Dios. Dice, ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario, eso no tiene valor, pero si jura por el oro que hay en el santuario, eso sí obliga, ¿no? O si uno jura por el altar, eso no obliga, pero si uno jura por la ofrenda, eso sí obliga, ¿no? Y entonces el Señor da duro contra eso, ¿no? El que jura por el santuario, el que jura por el altar, jura por el que habita el santuario, por Dios, ¿no? Otro es secundario. Los fariseos eran amigos del dinero y todo lo ponían allí, ¿no? Incluso las prácticas religiosas. Por eso el Señor se enfrenta duramente contra los fariseos, ¿no? Que su corazón estaba lejos. Eso en relación a la superstición. Habría mucho para qué decir, muchos ejemplos, abunda el tema de la superstición. Segundo pecado, contra el primer mandamiento que toca el catecismo en el numeral 2112, la idolatría. La idolatría. No vamos a llegar a nada. Vamos, la idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, sin duda. El politeísmo, ¿no? Existe incluso en el día de hoy, en la actualidad,
pero antiguamente era muy común, ¿no? En el Antiguo Testamento especialmente está la revelación, la insistencia de Dios en el único Dios. No adorarás dioses extranjeros, ¿no? El creer en mucho, que existen muchos dioses, pues existe uno solo, ¿no? Pecado grave contra el primer mandamiento, el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. Existe un solo Dios, como bien sabemos, Dios se ha revelado y además por la sola luz de la razón, aunque está un poco entenebrecida por el pecado, podemos llegar a la existencia de un solo Dios. No es posible la existencia de muchos dioses. Ese ser supremo que dice Santo Tomás, creador de todas las cosas, eso podemos llegar solo contemplando la naturaleza y pensando. No podemos saber cómo es Dios sin la revelación, ¿no? Dios se revela, se manifiesta en Jesucristo especialmente, pero sí podemos llegar a que Dios es uno. No creer en otros dioses que el Dios verdadero. Y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Hay textos innumerables de la Escritura, profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Baruch, el libro de la sabiduría, ahí están los textos. Duramente los profetas luchan contra la idolatría, ídolos de oro y plata, de madera, obras de manos humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Ahí cita el Salmo 115, que dice: como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Adorar a Dios, reconocer a Dios, nos eleva, ¿no? Adorar un ídolo, algo que está por debajo, algo material, ¿no? Ídolos de oro y plata, pues nos rebaja, ¿no? Se esclaviza. Sean como ellos, dice la Escritura, ¿no? Los que lo adoran. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, como dicen también los profetas, el Salmo, etc., que da vida e interviene en la historia. La idolatría, continúa el catecismo diciendo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, ¿no? También se refiere a eso, pero no solo a eso, es una tentación constante de la fe. Nosotros somos cristianos, hombres, mujeres de fe, tentación permanente es la idolatría. Poner otras cosas en lugar de Dios. Como sin darnos cuenta, sin querer queriendo, como decía el Chavo. Consiste, porque basta pensar un poquito en uno suplanta a Dios por otras cosas, en la práctica. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Personas, amores lícitos, pero ponerlos en lugar de Dios, por encima de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre alguien muy querido, como un hijo, como un esposo, como una madre. Por encima está Dios, ¿no? Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses falsos o de demonios, ¿no? Ahí detrás de los ídolos están los demonios, o directamente adorar al diablo, ¿no? Eso es el satanismo, toda
todo eso que también está creciendo en el mundo, es adorar al demonio como si fuera Dios. Bueno, poner a todo eso en lugar de Dios, o poner en lugar de Dios el poder, el placer, o la raza, ¿no? Pasado históricamente, o los antepasados, o el Estado, o el dinero. Concretamente el dinero, la Escritura habla que es una idolatría. Es el Evangelio de hoy, del día de mañana. Vamos a tocarlo, vamos a leer en la misa de esta tarde. El dinero como fin, pues el Dios del mundo actual, y eso está metido también dentro de los católicos, es el dinero, ¿no? Y junto a eso está el poder, el placer, ¿no? El querer tener, dominar a otros. Históricamente, ¿no? En la antigüedad, los israelitas abandonaron al Dios verdadero y se hicieron un becerro de oro, un ídolo, ¿no? Irónicamente ahí el oro, ¿no? Es el Dios de este mundo ahora. ¿Quién maneja el mundo? El dinero, de alguna forma, porque lo sigue manejando Dios, ¿no? No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Mateo 6. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, ¿no? El texto del Apocalipsis. Negándose incluso a simular su culto. Allí el famoso texto del Antiguo Testamento, no me acuerdo dónde está, de Eleazar, que incluso podía fingir para salvarse de la muerte, porque había que adorar a un ídolo, había que quemar incienso en honor de ese ídolo, y él decía, no, eso no lo voy a hacer. Y como lo conocían, en atención a su historia y a su amistad, los jueces le dijeron, pues bueno, vamos a traer carne prohibida por la ley, pero vamos a traer una carne permitida si tú la puedas comer. Y no, lejos de mí simular eso. ¿No? Me puedo escapar de las manos de ustedes, pero no de la mano de Dios. Además voy a dar un mal ejemplo a los jóvenes. ¿Qué van a decir? El viejo Eleazar, siendo viejo para conservar unos pocos años que le quedan, ¿no? Tenía como 90. Y muere mártir, ¿no? Valientemente. El idólatra es el que aplica, y ahí cita un texto de Orígenes en su obra contra Celso, contra un hereje que es Celso, dice, el idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de Dios la indestructible noción de Dios. Cualquier cosa entonces que ocupe el lugar de Dios. Nos ha dolido mucho, y ya medio que nos olvidamos de eso, pero un pecado que creo que todavía clama al cielo, porque no creo que haya habido reparación de esa idolatría, es la Pachamama en el Vaticano, ¿se acuerdan de eso, no? Hace unos añitos atrás. Es llevado adelante por la más grande jerarquía de la Iglesia en aquel entonces, o sea que eso es realmente, no hay forma de defender ese acto ahí. No sé qué pasó, ni juzgo la conciencia de los que lo hicieron, pero materialmente es un acto grave de idolatría, ¿no? Que ciertamente muchos cristianos buenos habrán hecho reparación, pero bueno, públicamente no se ha hecho nada, ¿no? Yo creo que vamos a sufrir las consecuencias, tal vez ya estamos sufriendo, las consecuencias de ese acto tan grave, ¿no? Otro punto del catecismo, adivinación y magia. También muy difundido ese tema, ¿no? Y que creo que está penetrando cada vez más en el mundo católico, ¿no? 2115. Adivinación y magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Eso es indiscutible, ¿no? Eso es un dato histórico en la vida de los profetas del Antiguo Testamento,
los del Nuevo Testamento también, la vida de los santos, Dios puede revelar, ¿no? Hay profecías que se cumplen, Dios puede revelar el futuro a los profetas o a los santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Ahí, junto al pecado de la adivinación, está la curiosidad malsana para saber. Incluso muchos católicos quieren saber algo, qué va a pasar, o quién me hizo el mal, o me va a ir bien con este negocio, o quiero saber qué. Entonces caen en la trampa de los adivinos, de lo que sea, de cualquier acto de adivinación o de magia para conocer el futuro. Eso es pecado contra el primer mandamiento, ¿no? Conocer el futuro. Allí la actitud cristiana justa es entregarse con confianza en Dios, en la mano de la providencia. Si Dios quiere revelarme algo del futuro, lo hace Él con libertad. El querer yo manipular eso, saber eso con curiosidad, es un pecado. Manos en la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Una frasecita también importante: sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Uno puede decir, bueno, hay ciertas cosas que hay que prever, ¿no? En la vida hay que organizarse, hay que prever para, ¿no? Lo que uno siembra cosecha. Eso está bien, uno puede ser irresponsable. Yo confío en Dios, uno puede escudarse en eso y no hace nada, ¿no? No prevé nada. ¿No? Hay un equilibrio ahí entre esas dos cosas. El pecado es esa falta de confianza en la providencia de Dios, sabiendo que podemos organizar, prever ciertas cosas, pero sabiendo que Dios maneja eso, ¿no? Dios provee en su providencia mejor que nosotros, sin ninguna duda. Incluso aquellos que tienen responsabilidad sobre otro, ¿no? Un padre de familia que tiene que proveer para sus hijos, incluso el futuro. Pero, en definitiva, Dios es el providente, ¿no? Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Toda forma de adivinación, es decir, de conocimiento del futuro. Y señala algunas: el recurso a Satán, evidentemente, o a los demonios. Ciertamente que el demonio conoce muchas cosas, es un ángel, su inteligencia, y bueno, muchas veces eso hacen los brujos, ¿no? Invocan al demonio y saben ciertas cosas. Voy a consultar algo y recibo una respuesta. Me quedo más tranquilo. Puede ser verdadera o no. Si es verdad, es peor, porque pongo mi confianza en el brujo, ¿no? Y quedo como anclado ahí. Pero si me dijo algo que es verdadero y no conoce esto y pasó así como me dijo, pues pongo mi confianza, ya me aparté de Dios por ese acto, ¿no? Y pongo mi confianza en el brujo, ¿no? Y encima hago apostolado, le envío gente, ¿no? Pues para eso el diablo usa esas verdades o medias verdades, siendo que el diablo no conoce el futuro contingente no lo conoce, es decir, aquello que puede suceder o no puede suceder porque tiene que ver con la libertad humana, o la libertad angélica, o la de Dios. Dios hace lo que quiere, pero el diablo, que es inteligente, puede prever con mayor certeza lo que nosotros también hacemos. Se puede predecir una lluvia, un tornado y mil cosas. Conocemos el futuro, pues eso nos permite el conocimiento de algunas causas, hace prever el futuro, en orden científico, lo que sea. Pues el diablo, con una inteligencia mayor que la nuestra, puede conocer más. En ese sentido podemos decir, entonces conoce el futuro libre no.
Y por experiencia, como dice el dicho, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Puede adivinar muchas cosas más que nosotros, con su inteligencia, con su sagacidad. Entonces, rechazar el recurso al diablo, sin duda. También la evocación de los muertos. Podemos invocar a un muerto para conocer cosas ocultas. Eso es pecado. Ahí la Sagrada Escritura habla duramente contra eso, ¿no? Y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Hay infinidad de prácticas para saber. Ahora con la nueva era hay 1000 cosas disfrazadas de cosas buenas. El Catecismo cita el libro del Deuteronomio, capítulo 18, texto muy conocido, contra esos pecados graves. A ver, voy a andar por ahí. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, en adelante. No ha de haber dentro de ti, Dios revela eso por medio de Moisés al pueblo de Israel, no ha de haber dentro de ti nadie que practique la adivinación, la astrología, que es distinto de la astronomía, ¿no? La astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Literalmente, ¿no? Ese texto del Deuteronomio 8. Dice el Catecismo también, la consulta de horóscopos. Ahora que sonó el celular, creo que fue un celular. Hay mucho a través del celular, ¿verdad? En todas estas cosas, al alcance de todo el mundo. Y eso de la inteligencia artificial me asusta, ¿no? Que es como también querer saber cosas. Mira lo que me dijo. La consulta de horóscopos. Antiguamente era muy sencillo ir a la revista o al diario. Ahí figuraba, era muy común leer eso, ¿no? Incluso sin darle demasiada importancia, pero leerlo. Eso es al menos curiosidad, pecado, ¿no? Y si pongo mi vida en relación a eso, evidentemente que estoy muy equivocado, ¿no? La consulta de horóscopos, la astrología, como decía la palabra de Dios, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Voluntad de poder, ¿no? Para manejar tiempos, situaciones, gente, ¿no? Y de protegerme, granjearme la protección de esos poderes ocultos. Todo eso encierra en estas prácticas. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Pecados graves contra la virtud de la religión, contra el primer mandamiento. Todas las prácticas de magia y de hechicería, ¿no? Donde se pretenden
domesticar esas fuerzas ocultas, ponerlas a su servicio. Incluso hace esa advertencia con un fin bueno, ¿no? Para procurar la salud. ¿Cuántos caen, no, en eso? Bueno, ya he ido a la iglesia, ya le he rezado, he ido al sacerdote, he ido al médico, pues quiero curarme, algo me pasa, yo sé que esto no es de medicina, y termino yendo al brujo, como se llame, y por algo bueno, ¿no? Aunque sea algo bueno, es pecado grave, ¿no? Ciertamente que si hay un fin malo, digo, si quiero hacer un mal a través de esas prácticas, encierra una maldad mayor, ¿no? A veces los brujos hacen eso. Uno va por un fin bueno, supuestamente, aunque no se justifica porque es un medio malo, pero yo no quiero hacerle mal a nadie. Y el brujo dice al final, te hicieron un mal, fue una persona así, así, y yo ya identifico quién fue. ¿Quieres que le devolvamos eso? Pues sí, claro que... ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me lo hizo a mí? O sea, ahí estoy prestando mi voluntad y hasta pago por eso para hacerle un mal al otro, que supuestamente me ha hecho un mal a mí. Si es verdad que me ha hecho un mal, no se vence con haciendo otro mal y menos recurriendo a un brujo, al demonio. Y a lo mejor no es verdad que el otro me ha hecho un mal. Y yo ya entró el odio, la venganza, y me presté y pagué y todo para que le haga un mal el brujo a otro. Estas prácticas, hechicería, magia, son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Otra aclaración, recurran o no al poder, a la intervención de los demonios. Si bien es importante la intención y el pecado, además del acto en sí, tiene que ver con la intención. Yo no sabía, no quería hacerle un daño al otro, pero realmente presté mi voluntad y ahí fui a un brujo y bueno, y aquel otro sufrió la consecuencia. No sabía. Bueno, disminuye un poco la gravedad, podemos decir, porque realmente no sabía que le estaba haciendo un daño. Si hay una voluntad de mi parte, es mayor el pecado, ¿no? Llevar amuletos, dice el catecismo, es también reprensible. Abundan también los amuletos. Ustedes saben que acá, bueno, nos traen, exorcizamos los amuletos. En una época los recibíamos a todos, pero empezamos a llenarnos de cosas, teníamos una fosa ya y quemábamos todo. Ahora no recibimos tanto, sino bueno, a ver, exorcizamos, llévenselo, quémenlo ustedes, tírenlo, ¿no? A veces nos traían camionetas de cosas. Pero bueno, entre ellas vienen a veces amuletos, bolsitas, y etcétera. Bueno, el tema de la Santa Muerte, la mal llamada Santa Muerte, eso abunda. Pero me ha pasado en esos amuletos, que son bolsitas que hacen los brujos, y a veces uno toca y ¿qué hay adentro? Pues bueno, yo he exorcizado, he abierto esas cosas. A veces me he encontrado con la imagencita de la mala muerte, de la Santa Muerte, adentro, y la persona queda ahí asombrada. Uy, eso tenía yo en mi cartera, en mi pecho, lo llevé hace 10 años que lo tengo, sin saber, tenían la mala muerte ahí. Y después hay moneditas para tener suerte o para que le vaya bien en conseguir dinero y qué sé yo, en el trabajo, y semillitas y qué sé yo cuántas cosas, pero ciertamente que el brujo hace invocaciones y hace algo, así como el sacerdote bendice los sacramentales y vinculado a eso hay una gracia, ¿no? Si yo la uso bien, hay una gracia que me llega. Así también el diablo con sus servidores, el diablo es el mono de Dios, como decía, ¿no? en la Edad Media, imita a Dios, no le sale como un mono, quiere imitar al hombre, pues por eso le decían así en la Edad Media, ¿no? El diablo es el mono de Dios. Pues también tiene sus falsos sacramentales, ¿no? Objetos, y vinculado a eso hay una invocación, y hay no una gracia, sino una desgracia, una maldición, que llega a la persona que lo lleve.
hay que deshacerse de eso. Si se puede, ¿no? Hay cosas que a lo mejor están enterradas y en esto vale también que no es en sí la materialidad de la cosa. No está todo el poder en la materialidad de la cosa, ¿no? Como un sacramental, pues junto a la materialidad, al objeto, está la buena intención, la fe, el recto uso de ese sacramental. También en los falsos sacramentales, en lo posible hay que deshacerse de eso, destruirlo, quemarlo, alejarse de eso, pero a veces no es posible. Y algunos se sienten hasta desesperados porque no pueden encontrar eso. Resulta que enterraron hace 20 años, cuando hicieron la casa debajo de los cimientos, algo que el brujo les dijo para que esa casa esté protegida. Mil veces me han contado esa historia. Tengo que derribar la columna para sacar eso que, bueno, ya a lo mejor no se puede. No es eso lo más importante, ¿no? Si habrá que exorcizar el lugar. Si me acuerdo perfectamente que en el patio de mi casa el brujo enterró tal cosa, pues bueno, a ver, voy protegido, ¿no? En gracia de Dios, pidiendo el consejo, cómo debo hacer. Incluso el padre Amort decía, ¿no? Recuerdo haberlo leído por ahí, que por deshacer esas cosas de forma imprudente, no pasa nada, como algunos hacen con demasiada poca fe, digamos, esto yo destruyo esto, a mí nadie me hace, Dios me protege, como con cierta apoyo en sí mismo, cierta prepotencia, pues pueden sufrir las consecuencias, ¿no? Hay algo que está infectado ahí, ¿no? Y tampoco hay que caer en el peligro de una especie de obsesión contra eso. Dios, no hay mal que Dios no pueda vencer, ¿no? Realmente algunas personas están tan protegidas porque confían tanto en Dios, creen tanto en Dios, están en gracia de Dios, que por más que vengan los brujos más pesados del mundo, no les hacen nada. Pero bueno, en lo posible, deshacerse de eso. Dije del padre Amor, no, que él una vez por tocar una cosa así, sapo cocido con la foto adentro, no sé qué, le quedó, no sé si a él o a algún ayudante, como un dolor como permanente, cada tanto revivía ese dolor en el brazo, no sé qué, como que sin la debida protección, ¿no? Pero insisto, no hay que caer en la obsesión contra eso, ¿sí? Dios todo lo puede, ¿no? Llevar amuletos es también reprensible, y ya termino y nos quedamos en la mitad de camino. Dice, el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Espiritismo, ya saben lo que es, o espiritualismo, le dicen algunos, es lo mismo, con nombres distintos. Implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Hay personas que llevan esa especie de doble vida, son espiritistas y son católicos, y comulgan y todo, ¿no? Pues es pecado grave eso. El recurso a las medicinas, última frase, el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Una frasecita creo que muy sabia, porque eso abunda también, medicina alternativa. Ahí mezclan de todo. Es cierto que hay medicinas alternativas, naturales, todas las cosas que Dios ha puesto en las plantas, etcétera, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero se mezcla con muchas cosas de la nueva era, literalmente con prácticas de adivinación y la explotación de la credulidad del prójimo, ¿no? A veces es un simple negocio, engaño al prójimo que está sufriendo una enfermedad y la medicina tradicional no funciona, pues le prometo algo y ahí vamos. Pues bueno, se pasó el tiempo. Espero que les haya servido. Aquí ustedes leerán lo que falta. Cosas muy interesantes. Habla de la irreligión, habíamos dicho superstición e irreligión. Lo que vimos es solo la parte de superstición, ¿no? Idolatría, adivinación, magia, hechicería.
La irreligión, que es tentar a Dios, no hay que tentar a Dios como dice Jesús cuando venció al diablo. El sacrilegio, va contra el primer mandamiento. La simonía, lucrar con cosas espirituales. Después habla del ateísmo práctico, el agnosticismo. Tal vez tengamos que volver el próximo primer sábado. Y no te harás escultura alguna. Esa parte está muy interesante. 2129 y siguiente. Que lo usan mucho los protestantes, ¿no? Las sectas de origen protestante, evangelistas y demás, van literalmente al texto de la Biblia, e incluso a veces usan la Biblia del católico, y en su ignorancia el católico lee en su propia Biblia, no te harás escultura alguna. Pues aquí tengo una escultura, eso es idolatría, abominación, viene el castigo de Dios. Y qué ignorancia total. Bueno, tenemos que saber defendernos frente a esos ataques. ¿Por qué el Señor manda no te harás escultura alguna, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra? Y a la vez, en la economía actual, en el Nuevo Testamento, son lícitas las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los ángeles, de los santos. Eso está interesante. Ahí son 4 puntitos del catecismo, 2129 al 2132. Pueden leerlo y hay muchos textos de la Escritura y demás. Pues en resumen, amemos a Dios sobre todas las cosas. En el amor está la perfección. Ave María Purísima.